Ingeniero mecánico, está aquí en el programa y nos va a hablar hoy sobre los frenos. Importantísimo. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Claro que sí. El tema de los frenos es importantísimo. Es un Depende de nuestra vida. Los frenos y las bolsas de aire. La bolsa de aire. Esos dos. Hay un complemento, sí, claro, general. Pero principal, acá los frenos es importantísimo para el tema de la seguridad, obviamente. Claro. Bien, el sistema de frenos abarca muchas cosas. Vamos a hablar un poco de cómo funciona la parte en sí básica del sistema de frenos. Ya. E incluso también... Acércate más al micro, por favor. Incluso también cómo la electrónica ha ido avanzando, Ajá, que ayuda a que ahora los sistemas de freno tengan una mayor eficacia y una mayor asistencia para el conductor. correcto. O sea, ya los sistemas de frenos anteriores, muchos de ellos ya han quedado en la historia, y ahora la electrónica entra a tallar para darle una mejor asistencia y protección a los conductores. Ajá. Pero bueno, vamos a aplicar el sistema de frenos, el más comercial, que es con hidráulica. Bien, tenemos en el vehículo una bomba de freno. Ok, una bomba de Sí. freno. Esta bomba de freno va a tener que ser accionado por el pedal de freno. Hay un líquido de freno, obviamente hay un líquido de freno. Cuando tú presionas el pedal de freno, hace que esta bomba genere presión y reparta la presión de freno por todas las cañerías hacia cada una de las ruedas. Ok. Las ruedas delanteras, las ruedas posteriores. ¿Ven? Entonces, ahí está el tema de la presión. ¿Qué tanto estamos pisando el pedal de freno y la presión que se genera? Tenemos en las ruedas delanteras los elementos que van a trabajar para frenar son los discos de freno con unas pastillas de freno. Sí, claro. En las ruedas posteriores, en algunos casos hay tambores con zapata y en otros también son discos de freno. O sea, hay variantes, ¿no? Tambores Claro, tambor y disco. y disco de freno. El elemento obviamente que roza contra la pastilla, contra el disco es la pastilla de Es freno. la pastilla. Porque el disco está solidario con la rueda. Cuando la pastilla se desgasta, araña el disco. Claro, sí. Se van desgastando el elemento que roza y obviamente cuando ya está desgastado choca metal con metal. Ahí Ajá, sí chao. no tienes nada de sistemas de freno, ¿no? Sin embargo, para eso hay algunos fabricantes que ponen algunos sistemas de indicación, de indicadores, para saber obviamente cuánto está el desgaste de tus pastillas. Ujú. Hay un indicador en varios instrumentos que te muestra que si las pastillas ya Claro, están en el por tablero desgastarse. aparece, ¿no? Así es, en el tablero, ¿no? A mí me indica nomás cuando chilla. Ahí ya me di cuenta. Que puede ser tarde, ¿ah? Claro. Pero sí, obviamente también te das cuenta Porque si no no tuviera estás eso. hablando de autos bien modernos, pues que indica el tablero. Y... No, ni creas, ¿ah? Sí, No, bueno. no. Pero sí, otra de las opciones obviamente es el chillido. Poco a poco se va generando sonidos, Claro. sonidos y que eso ya es un indicador de que está habiendo un desgaste en las pastillas de freno, ¿no? Claro. Lo mismo con la parte posterior. Algo importante acá, normalmente las pastillas de ¿Cuáles freno... frenos son mejores? O sea, ¿qué sistema? A ver, entre pastillas... lo más comercial son las pastillas de freno, con lo que es disco. Sí. Si hablamos disco con tambor y zapata, ¿bien? Sí. El disco te permite, si bien es cierto, el disco tiene menor superficie de contacto, Ajá. las zapatas son más grandes, Sí. contra el tambor hay mayor área de contacto y por ende, en principio, el tambor frenaría mejor. Sin embargo, al ser cerrado, el tambor se genera más calor y si hay más calor, obviamente pierde la capacidad de frenado. Claro. Esa es por más que tiene un sistema de ventilación, pero igual es cerrado. Correcto. En el caso del disco, el disco es pequeño, la pastilla es pequeña, con todo el contorno del disco, hay menor área de contacto, hay calor, pero como está al aire libre, bien, se ventila mejor. Y entonces asegura una mejor calidad de frenado. O sea, en Hay conclusión, el disco es, El en ese disco es sentido, mucho más mejor calidad de recomendable. frenado. Sí. Hay llamadas. Carlos, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, quería hacer dos preguntas, una a base de los discos y otra a base del auto en sí, ¿no? Perfecto. Primero contarte que hace un par de meses atrás me robaron a mí la computadora del auto, ¿ya? Y quisiera preguntarle al ingeniero ahí si es que es posible ponerle algún tipo de seguro a las computadoras de los autos. Nos podría ayudar un montón a muchas personas, creo. Y segundo, por el tema de los frenos, cuando es bueno poner los frenos originales o por ahí uno que de otra marca que no sea del auto. Gracias. Ujú. Bien, con respecto a la primera pregunta, si hay un dispositivo para poder colocar o poner en la computadora el motor,
Lo único que sería es un tema físico, algún tipo de atornillamiento o seguros o crapas que pueda haber para asegurarlo, valga la redundancia. Pero a un otro tipo de seguro, no, eso ya viene de fábrica. Hay un sistema que se llama inmovilizador. Esto evita obviamente que puedas arrancar el auto si no estás con la llave del mismo. Claro. Bien, entonces los delincuentes saben qué vehículos, qué marcas y qué modelos incluso tienen o no sistemas de inmovilizadores. Una vez a mí me eso es lo que te roban. Hace años la computadora tenía un Mitsubishi, olvídate, fue una maldición. Sí, te roban te roban la computadora y te sientan. Y da la vuelta. Bueno, también es problema de nosotros que muchos de nosotros compramos esas cosas y que no deberíamos hacerlo. Olvídate, no es otro tema. Que en verdad no deberíamos comprar nada robado. Nada robado. Sin embargo, sí, hay sistemas que sí vienen con sistemas de inmovilizadores, incluso de cuarta generación, que son las generaciones mayores, cuarta, quinta generación, que ya complica que el vehículo sea robado, la computadora. Claro. Porque si robas la computadora, para colocarlo en otro modelo, en otro marca, ya no es compatible. Claro. Se bloquea por completo y ya no es compatible poder colocarlo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Aló? Rodrigo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Carlos? Bien, todo bien. Hacerle una preguntita al ingeniero. Claro que sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Tengo un problema, mira. Hace poco le cambiaron todas las pastillas y los discos de freno a mi carro, porque siempre había el clásico chillido de las pastillas, ¿no? Entonces en la casa misma le cambiaron la pastilla, los discos, y el problema se solucionó como que parcialmente. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora cuando estoy detenido, suponte estacionándome y pongo el freno de mano en una pendiente que está hacia adelante, ¿qué pasa? Que el carro hace el chirrío clásico, ¿no? Y como que se va un poquito hacia adelante. ¿Qué puede ser eso? ¿Es que el freno de mano está largo? ¿Qué cosa? ¿Te cambiaron el tema de las pastillas de freno por chirrido o porque ya estaban ya desgastadas? Por chirrido, porque no estaban desgastadas, están más de la mitad. Ya, y después del cambio desapareció obviamente el chirrido. Desapareció obviamente, pero la única situación en la que suena es cuando freno en una pendiente hacia adelante. Entonces pongo el freno de mano, pongo el freno de mano, entonces el carro como que adelanta un poco y ahí es donde suena. Claro, es lógico en el sentido de que como cuando estás en bajada y estás con el freno de mano, ajá, bien, en este caso las zapatas internamente que están rozando contra el tambor. Entonces, de repente no estás levantando bien el freno de mano. O sea, ¿hasta cuántos clics más o menos tiene tu freno de mano? No sé, de repente... Porque de repente no estás levantando bien el freno de mano, entonces no está haciendo de que las zapatas presionen contra el tambor y obviamente no sea compacto el frenado. Entonces haya ligera fricción que se esté dando porque no estás levantando bien el freno de mano. Bien. A ver, revisa cuántos clics debería tener. Si el freno de mano está muy largo, es porque atrás ya hay un desgaste en este elemento de la zapata, elemento de roce de la zapata. Sí, es cierto, hay zapatas que tienen un sistema de autorregulación en función al desgaste. Muchas veces tiene que ser tomamos la regulación manualmente para que puedas, que cuando levantes el freno de mano, tengas un mejor frenado. Entonces, asegúrate de levantar bien el freno de mano y también cuántos clics estás jalando la palanca de freno de mano. Debería ser tres clics aproximadamente, a lo mucho. Tres clics, si es más de 3 clics, es que está 4, 5, 6, 7, o sea que si se va la palanca arriba, casi todo arriba, porque en verdad no está frenando nada, está desgastado. Sí. Buen dato, no sabía eso. Entonces, no, por eso suena, pues no, rack, clic, clic, claro, ¿cuántos golpes? Más o menos como 3 golpes, 3, 4 golpes. Claro, pero si se va al séptimo, octavo, el hombre se lleva hasta el techo del carro. No frena nada. No frena nada. Sí, ¿ya? Claro. Hasta la frente te llega no seas loco, brother. La palanca de la mano. Claro, sí. Te sientas encima, ¿sí o no? Claro, hasta el cielo. Oye, un abrazo. Carlos. Chao, cuídate. 7:16, ya volvemos. Sigan llamando 212-5353. Augusto Pérez es ingeniero mecánico, es un crack. Así es que está hoy resolviendo todas tus dudas sobre los frenos. Telefónicas para Augusto Pérez, él es ingeniero mecánico y hoy resuelve todas tus dudas sobre el sistema de frenos. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Gracias por habernos esperado. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Hola,
Bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Qué sucede? Yo tengo ya mi carro hace, ponte 4 años, ¿ya? Ha pasado mantenimiento por la misma casa de Hyundai inclusive. Por la misma casa de Hyundai. Luego, tú sabes que siempre cuando uno comienza con el carro va a la mejor casa y todo el tema, ¿no? Después ya comencé a ir a talleres, ¿no? Ya después comienza a faltar el billete y a la miércoles. Vamos a la Avenida México nomás. Ahí nomás. Entonces, este transcurso de los 4 años, he tenido una falla media rara con el freno. No es el tema de las pastillas, porque ya es más que conocido, en 4 años ya uno ya conoce el chillido y todo el tema. Casualmente es cuando pasa mi carro por un bache y a ese mismo tiempo le meto un freno. Pareciera como como si chocaran 2 fierros o 2 metales y suena algo como si estuvieran chocando y arrastrándose. Ahora, ¿a qué venía mi comentario con que iba a varios talleres? Que ninguno se ha detectado el tema. No sé si por ahí tendrían algún alcance sobre eso. ¿Tu vehículo tiene frenos ABS? Sí. Ya. ¿Sientes como vibraciones en el momento que pasas por baches y frenas? Vibraciones, pero serían muy pequeños, que sería ocasionado por este choque de estos 2 metales que te menciono, quizás. Pero entonces, como yo ya más o menos conozco esa situación, lo que hago es sacar el freno y meterle otro freno más. ¿Meterle otro freno más? O sea, claro, suelto el freno y vuelvo a frenar y ya frena normal. Como que se mete en una circunstancia en la cual sucede el error, ¿no? Entonces, vuelvo a frenar y no pasa nada. Entonces, esto sucede cada, no sé, cada 10.000 kilómetros quizás, pues, o sea, es muy raro. En estos 4 años me habrá sucedido unas 5 veces. Pero siempre cuando yo le voy a mantenimientos, a los talleres, diferentes talleres, caros, baratos, he dejado en conocimiento eso, pero nadie ha dado con eso y siempre convivo con... Hasta me da miedo vender mi carro, porque quizás otra persona no conoce el tema, ¿no? Y en este tiempo, esos 4 años que me indicas y que te ha sucedido 5 veces, como muestras, obviamente has pasado por situaciones parecidas con baches y todo, has frenado tal cual y había situaciones en las cuales no se presentaba. Claro, sí, exacto, o sea, pero da coincidencia que esos 5 o 8 veces que me ha pasado en esos 4 años, ha sucedido exactamente lo mismo. Dentro del bache, le meto el freno y suena... Y luego suelto el freno y le meto nuevamente el freno y recién frena. Ya, muy bien la explicación ahí con el sonido. Es justamente uno de los puntos que siempre vemos con los clientes. Mira, algo importante en esto. Siempre cuando se reclama un tipo de avería y se va a un taller, sea cual fuera siempre sugeriré de que tengas que hacer la demostración al técnico. No sé si habrás hecho en este caso, si has salido a probar con el técnico, han hecho la prueba de manejo, De hecho, si yo busco el error, no lo encuentro, doctor. Pero, o sea, saliste con el técnico igual, han tratado de buscarlo con el técnico y no salía el sonido. Sí, la típica muestra que nunca se da, ¿no? Claro. Sí sucedía, justo cuando ¿no? sale con el técnico ahí no suena nada. Puta, no suena, exacto. Es la clásica, brother. Ya. Sí, exacto. Mira, hay una de las cosas que podría pasar, más o menos te preguntaba si tiene ABS, porque hay circunstancias en las que cuando pasas por bache y tú frenas, bien, hay momentos en los cuales la rueda se queda prácticamente en el hueco, o sea, casi en el aire. Y si está casi en el aire, por el hueco en sí, es cuando tiende a bloquearse. Y cuando tiende a bloquearse es cuando el ABS entra a tallar. Dice, ok, esa rueda se está bloqueando, entra a trabajar. Bien, se activa internamente. Entonces lo que vas a sentirte es como unas vibraciones, unos sonidos, unos como pero unos no frena. sonidos. ¿Ah? Pero no frena. Frena, claro, te va a frenar. Vas a frenar, pero son unas pataditas que sientes tú en el pedal de freno, unas vibraciones. ¿Podría ser eso? A ver, trata de confirmar si es que es Resulta que una vez estuve yendo y estaba chocando con una luz roja. Más o menos a 10 metros, veo un carro estacionado
le meto el freno y sonó, me choqué con esa circunstancia. O lo otro puede ser... Y tuve que meterle tres para que frene y menos mal que cambió a verde y el carro de adelante avanzó, para mi suerte. Lo otro puede ser, hay una varilla de seguridad en la parte de la pastilla de freno contra el caliper, es un fierrito, bien, que asegura la pastilla contra el caliper, y esto podría estar suelto y chocando cada vez que tú pides el pedal de freno. También puede ser eso, de que tendrían que tensar esta parte del seguro de la pastilla contra el caliper. Pero eso sería constante, doctor, ¿o no? Cada vez que ¿No pisas sería, se sonaría más de repente cada vez que pisas, ¿no? Sí, pero no... Sí, bueno. Eso son opciones. Por eso hay una serie de aristas que podrían darse en esta situación. Siempre cuando es una falla esporádica, como la que tú indicas, es mucho más complicado en todos los sentidos. Es más complicado. Tratar de buscar como que un parámetro, en qué situación. ¿Solamente cuando paso por baches? ¿O también cuando soy en línea recta y freno en pista buena, freno pasa lo mismo? Paso rompemuelle, cuando eso, tratar de buscar un parámetro en las circunstancias en las que se pueda dar, ¿no? Exacto. Eso lo que quedaría, ¿verdad? Buscar un parámetro. ¿Siempre va a ser en baches? ¿O no? No siempre es en baches. De repente también pasando rompemuelle. O sin pisar el freno. O siempre pisando el freno. Normalmente por bache, doctor. Normalmente, o sea que hay veces que no, que solamente es en pista. No, constantemente. O sea, las 6, 8 veces que te comento que siempre en baches. Siempre ha sido en baches. Y pisando freno. Eso de todas maneras. Y pisando freno. Y pisando freno, exacto. Pero piso freno, pues se me va se me va de largo el freno, entonces tengo que meterle unos 3 bombeadas para que recién me responda. Si no, no me responde. Se va a fondo el pedal de freno. Claro, a fondo. Como si estuviera pisando hasta el fondo. Después, ya con la desesperación, no es un tema de sonido. Ya con la desesperación ya le meto las 3 pisadas para que me hagas caso y para que... Y ahí recién ahí frena. Ya. ¿El líquido de freno también cambiaron? Sí, el mantenimiento sí es bien constante, como se ve estricto. Ya. Yo creo que confirma si es que realmente el ABS que está actuando, si son las pataditas, estas vibraciones que se generan al momento de pisar el freno en baches. Eso sí, siempre... Me dices, ¿no? ¿Ah? Si no la varilla, me dices, ¿no? Sí, si no la varilla que te digo, ¿no? La varilla que asegura la pastilla contra el caliper o el tema de el tema del ABS que entra a actuar. Ya, doctor, muchas gracias. Disculpa que me haya entendido. No, todo bien. Suerte, gracias. Hola, Fernando, ¿cómo estás? 7:28, 7:29 ya. Fernando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto saludarte. Gracias, el gusto es nuestro. ¿Cuál es tu consulta para Augusto Pérez, ingeniero mecánico? ¿Qué tal? Un saludo al señor Augusto. Mira, ¿qué tal? hace Gracias. una semana atrás que he cambiado las pastillas de freno. ¿Y qué pasa? De que al momento que salí del taller comenzó a tener un chillido cuando estaba, a 20, 30 kilómetros por hora. Regresé nuevamente al taller para que lo chequearan, salí con el mecánico y ya no tenía ese sonido. Lo lijaron un poquito más las pastillas. Pero ¿qué pasa? Hace 3, 4 días atrás que nuevamente ha aparecido ese chillido. Entonces, si bien es cierto, cuando le cambiaron la pastilla, el mecánico dijo de que no era necesario la rectificación al disco. Entonces yo quisiera saber por qué chilla cuando estoy a una velocidad mínima, o sea, ya cuando estoy casi en punto muerto, que es 20 kilómetros por hora, ya... ¿Las pastillas las cambiaron por desgaste o porque también tenía sonido? No, por desgaste ya. Por desgaste, ya antes de eso nunca se sonaba. No, porque el carro estaba de 0 kilómetros y ya le tocaba su cambio, ¿no? Ok, bien, puede ser. ¿La pastilla fue original o es una alternativa? Adelante le he puesto original y atrás le puse ya, una alternativa, porque me dijo que no era necesario. Normalmente cuando se cambian las pastillas es recomendable hacer la rectificación en los discos, porque ya la pastilla anterior con el disco han trabajado de una manera, han sido asentadas de una manera. Entonces la pastilla nueva que colocas tiene que conocerse, por decir una manera, con el disco. Entonces el disco se te hace una pequeña rectificada para que los dos empiecen a trabajar de cero. Siempre es recomendable por eso hacer la rectificación en el disco. Creo que ahí faltó el tema de hacer una rectificación, porque antes no sonaba, todo fue a raíz del cambio. O otro es el material también de las pastillas que te han podido colocar. Ok. Entonces me recomienda regresar al... Yo creo que primero es hacer la rectificación. Eso siempre se tiene que hacer para poder los dos trabajar desde cero, asentados.
Ya, perfecto. Chévere por el dato. Muchas gracias. Gracias, gracias. Son las 7:31. El bloque tendría que acabar, pero está la cantidad de llamadas que... ¿Te parece si continuamos? ¿Nos puedes regalar 15 minutos más? Augusto Pérez es ingeniero mecánico, está aquí en el programa resolviendo tus dudas. Hoy todas tus consultas son sobre el sistema de frenos. Estamos salvando harta vida. Son las 7:31 en Capital, volvemos con más llamadas. 212-5353. Tus labios son ricos. Siete de la noche con 36 minutos. Augusto Pérez es ingeniero mecánico, está resolviendo todas tus consultas sobre el sistema de frenos. Hay un montón de llamadas, por eso hemos extendido el bloque. Johnny, ¿cómo te va? Acá, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Felicitaciones por el programa y gracias de antemano al ingeniero por la consulta. Gracias a ti por esperar en la línea. Bueno, ¿cuál es tu consulta? Más o menos relacionado a la antepenúltima llamada respecto al ABS. Yo más o menos tuve una experiencia, ¿no? Que el freno, algo parecido a la llamada anterior, pisaba y sobre todo cuando iba hacia determinada velocidad y pisaba, entonces había un poco se veía de largo, como le dice, ¿no? El freno. Entonces fui desde el mecánico y el mecánico me bajó del vehículo, ¿no? Y empezó a probarlo en una pista y yo estaba al costado, ¿no? Entonces él aceleraba bastante y frenaba en el seco. Entonces ahí aparecía ese sonido que más o menos lo han descrito hace un momento, ¿no? Entonces venía ese sonido como un traqueteo de fierros y él me dijo, después de esa prueba, lo que está fallando es el ABS, me dijo. Entonces yo recurrí, ¿no?, a otros mecánicos y más o menos no tenían la certeza de si era el ABS, pero este mecánico lo vi convencido, ¿no? Mi pregunta más o menos iba por este lado, ¿no? ¿Cómo detectar cuando el ABS ya necesita algún mantenimiento, cambio o reparación? Ok, buena consulta. Había una parte que no te escuché bien, que me dijiste, ¿qué cosa sucedía exactamente cuando pisabas el pedal del por cual fuiste a ver un mecánico? Claro, ¿qué pasa? Es que a veces cuando uno sale con el tiempo justo, nos encontramos con el tráfico y solía correr un poco para llegar a mi cita. Entonces, al momento de correr, corría y frenaba. Ahí es donde más o menos detecté que el freno no agarraba del todo y tenía que soltar el freno y volver a frenar para que frene. Y recién ahí tenía precisión. ¿Y sentías algún ruido, algún movimiento, algunas vibraciones, sentías? No, solamente que se iba el freno y cuando volvía a frenar nuevamente por segunda o tercera vez, el freno agarraba. Entonces, inicialmente pensé que era pues las pastillas, ¿no? O las zapatas, pero el mecánico hizo esa prueba, ¿no? Él aceleró así a mucha rapidez y frenó al seco. Y tal es así que las llantas hicieron un poco de rape, ¿no? Para el seco. Ahí se notó el sonido, ¿no? El trac, trac, trac. Y él me dijo de frente, ese sonido es ABS, me dijo. Ya, a ver, vamos a primero a explicar qué es el ABS para empezar. O sea, vamos a verlo de forma rápida y sencilla, ¿ya? El ABS es un software nada más. ¿Bien? El ABS lo que hace es evitar que en una frenada brusca las ruedas se bloqueen para que no pierdas el control del vehículo. Eso es, tal cual. No patine. Y no patine, no pierdas el control, y no derrape, no culatee, ¿no? Claro. Bien, porque ¿qué sucedía antes? ¿Recuerdan los carros que no tenían ABS? Si tú pisabas el pedal de freno a fondo, las ruedas se bloqueaban, perdían la adherencia con el terreno y culateabas, perdías el control. Entonces, justamente para eso, para que las ruedas no se bloqueen y por ende no pierdas el control, es que entra a tallar el ABS. El ABS lo que hace es evitar que la rueda se bloquee, lo desbloquea. ¿Para qué? Para que la rueda pueda girar un poco, y al girar es cuando tienes adherencia. Claro. Y cuando tienes adherencia tienes el control del vehículo. Claro. Pero como tienes que también detener el vehículo, vuelve a frenarlo, lo vuelve a bloquear. Para que frene. Claro. Pero como se da cuenta que también se está bloqueando y vas a perder el control, lo vuelve a desbloquear para que gire y agarre y tenga adherencia. El ABS es el software. Es el software. Entonces el ABS hace de que bloquee, desbloquee, bloquee, desbloquee. Se generan contrapresiones en el pedal. Y lo que siente normalmente cuando actúa el ABS son unas pataditas, unas vibraciones, unos sonidos como trrrt, trrrt, unos sonidos que son las vibraciones o contrapresiones que se generan en el ABS. Eso es lo que hace un sistema de frenos ABS. Entonces, más bien ahí, si es que ha habido un sonido, unas vibraciones, es porque el ABS sí está trabajando más bien. En fin, todo esto
no funcionaría si el líquido de freno no está bien. O sea, ni el ABS ni todos los software de seguridad funcionarían si el líquido de freno no está bien. Creo que hay un punto a revisar si ha sentido de que no llegó a tener el vehículo a frenar, es verificar el líquido de freno. El tiempo que tiene, porque el líquido también se llega a absorber, entra humedad al líquido, trabaja a altas temperaturas, también pierde sus propiedades, piensa a ebullir, y si ebulle se generan vapores, y si hay vapores, esos líquidos, esos vapores no permiten que el freno trabaje adecuadamente. O sea que el líquido de freno de repente es un punto que deberían ahí siempre revisar. Ok. Hola, Gilmer, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Carlito? Al fin entró mi llamada, Carlito. Te escucho en la mañana también, Carlito. Buena, doctor, en oxígeno. Está sí, bien. oxígeno ahí con la Banevane. Con toda la gente. Con la ruta de la Guada, la para bueno. vacilando a la Guadalupe. Gracias, mi estimado. Oye, te estás ahorrando mecánico, a ver. Sí, eso, bueno, justamente, mira, yo tengo mi carrito del 96. Ojalá que no tenga nada con los taxistas piratas, yo me recurseo en la tarde nomás. Ya. Porque tengo otra chambita en las mañanas. Ya tiene 23 añazos tu carro. Sí, mira, mi carrito es el 96. Yo lo que quiero es preguntarle al doctor, ¿qué hago si algún día me quedara sin freno? Sería lo que yo pienso. Salta el carro, compadre, para que no te mueras, porque hasta tu ángel de la guarda se va a ir. No, pero esta es buena pregunta. Mira, si el carro falla los frenos, sí, claro. ¿Qué es bueno hacer? ¿Engancharlo si es mecánico? ¿Ese es bueno? Y la otra preguntita sería, mira, los discos, ¿hasta qué, más o menos, cuál es el aproximado para tenerlo? Porque algunos me dicen, cambian las pastillas más gruesas, o cuál es lo mejor, ¿no? ¿Orgánicas o metálicas? Esa es mi pregunta. Ya, a ver, el primero, ¿qué pasaría si te quedas sin freno? Obviamente, puedes reducir las marchas para que te ayuden a través de la caja a detener el vehículo, y lo otro es usar el freno de mano. El freno de mano sí trabaja de manera mecánica, a través de unos cables. Entonces no usa el líquido. Entonces podrías bajar las marchas y también usar el freno de mano. Pero ojo con el freno de mano, porque si también levantas con todo el freno de mano, las ruedas atrás se bloquean y podrías patinar también. Entonces es como que jugar con el freno de mano, levantar y bajar el freno de mano para que pueda ayudarte en esas circunstancias de riesgo, ¿no? Y con las marchas. Con respecto a la segunda pregunta que indicabas de que cuánto se debe cambiar el disco, en los discos tiene una medida, ahí está indicado cuánto es lo mínimo que se debería cambiar, ¿bien? En los discos. Normalmente se dice que cada 3 rectificaciones podría soportar. 3, 4 rectificaciones, porque cada vez que tú cambias las pastillas tienes que rectificar el disco. Entonces la vas adelgazando un poco más, más. Entonces 3 rectificaciones hasta una cuarta ya estarías pensando más o menos en poder cambiar un disco. Y esto no quiere decir que se va a malograr, sino simplemente de que ya al estar delgado, bien, va a haber unos alabeos y esto va a permitir de que se generen unas vibraciones y por ende también pierda la eficacia de frenado. Eso es, pues son los tres rectificados. Ok, un abrazo. Arcángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo estás? Habla más alto, por favor, que no te escuchamos muy bien. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, doctor? Bien, ahí pues en el tráfico de Chorrillos. Bueno, aquí estamos contigo, acompañándote. ¿Cuál es tu consulta para más que una consulta, un acápite al ingeniero. Bueno, no soy ingeniero de mecánico, pero la experiencia de tantos años de manejar, de tener vehículos, es sobre el patita que llamó ese del problema del freno, que le salían unos metales, que se le iba el freno hacia el fondo y tenía que volver a pisar 2 veces. Ese es problema de la bomba de freno. También me sucedió lo mismo que él. Y eso me sucedió en un carro nuevo, o sea, que tenía como un año y medio. O sea, en 1.000.000 se malogra la bomba de freno. O tienes que cambiar la bomba de freno, o en todo caso, si ya es comercial, solamente le cambian los retenes y queda, ¿no? Claro. Eso era más. Y la pregunta para el ingeniero es, yo tuve problemas con mi freno, cambié toda mi bomba, todo, y no era precisión, pero me dijo un entendido de la materia de que las mangueras también se pueden hinchar, y por eso es que a veces los frenos no son precisos. Gracias, Carlitos, por la respuesta chévere. Un abrazo, gracias a ti. A ver, en el tema de los frenos, obviamente el punto importante acá a verificar es la hidráulica. En el tema de la hidráulica está incluido lo que son la bomba de freno, el mismo líquido de freno, las cañerías. Todo esto forma parte, los bombines de freno, todo esto forma parte en sí de la hidráulica. Si lo que pasó en una falla en un carro,
no siempre va a pasar lo mismo en otro. Esto hay que tener en cuenta, porque me sucedió en uno. Obviamente, la práctica es muy interesante. Cuando yo estaba en talleres, lo que pasaba en un carro, bien, ¿podría pasar lo mismo en el otro carro? Sí, sí podría. Te ayuda en algo a agilizar un poco los temas. Pero esa misma avería en otra marca y en otro modelo incluso no era lo mismo. Claro. Entonces, acá para cada caso, si bien es cierto, ahí puede haber un patrón, bien, se tiene que primero analizar qué puede ser. Toda la parte, la bomba de freno, la parte hidráulica, los horrines, mucho de esto, los sellantes, hay fugas internas y esto hace de que poco a poco, como hay fugas, se vaya el líquido derrochando y por ende también ya no haya buena presión. Entonces hay una serie de cosas. Y que la manguera tenga que ver también, porque la manguera tiene pues una sección transversal. Si tú reduces o aumentas la manguera, varías también el tema de las presiones. Entonces, si tú tienes una manguera más delgada, aumentas la presión. Si tienes una manguera más ancha, también disminuye la presión porque hay más flujo. Entonces, ahí también varía el tema incluso de la manguera, hasta si están dobladas. Había un golpe o algo, si están dobladas, no permite obviamente que pase el líquido de freno hacia cada una de las pastillas de freno. Y por ahí también tendrías una deficiencia en alguno de los pelos. O sea que la manguera sí afecta al tema de la eficacia de los frenos, ¿no? En la rueda, en todo caso, donde la manguera ha sido afectada. Ok. Bueno, Augusto, ha sido un nutrido bloque el tuyo había aquí en el programa. Muchísimas gracias. Si tienes alguna red social donde... Pérez C4, ahí... Pérez C4 en Instagram. En Instagram, sí, ahí cualquier consulta que pueda haber, podemos estar para poder apoyarlos. Ok, gracias. Augusto Pérez, Pérez C4 en Instagram. Es ingeniero mecánico, ha estado con nosotros hablándonos sobre la importancia del mantenimiento de los frenos, del sistema de frenos. Vamos a cerrar el programa con un rapero. Ya volvemos, 747 en Capital.